solo revísenlo, medio risa nada más. Minuto 38, ahí les queda la Mire, tarea. profe. Hola, hola. Él no puso atención a la clase, puso atención al minuto 38 donde hubo algo de chistoso nada más, mire. Ahí vamos a revisar la clase entonces. Solo medio risa nada más. Bueno, ahí lo vamos a revisar porque no sé de qué estamos hablando. Pero no era lo del chucho. Del 38 al 39. Bueno, ahí queda de tarea. Vaya, ya tenemos, hay 8, yo no sé si alguien más se va a conectar, si gustan comenzamos. Comencemos. Vaya, por ahí les envié ya la nota de su laboratorio, ya la tienen. Algunos salieron un poco bajos. Bueno, ya se deben de haber dado cuenta que habían 2 versiones de laboratorio, 7 tenían una y el resto tenía la otra. Vamos a hacer más grande esto otra vez para que alcancen a ver. Por ahí había el laboratorio estaba sencillo, la verdad que estaba fácil, solo era de dar una leidita a las dos guías, a las 2 tareas que tenían ahí, que por cierto estaban bastante cortas. Por ahí a un grupo le apareció este ejercicio. No sé si alcanzan a ver mi pantalla. ¿Alcanzan a leer lo que está en mi pantalla? Sí. ¿Qué tiene de malo ese ejercicio? Esa respuesta. Abajo está. No sé si lo alcanzan a leer. ¿Alguien me dice qué le falta a eso? Sí, el where. El where. Sí. Significa que está malo y casualmente a los que les apareció esa pregunta, casualmente, coincidencias de la vida. Todos, las 7 personas tenían absolutamente la misma respuesta. Qué raro, dije, todos piensan igual. Desgraciadamente, Que somos familia. Desgraciadamente está malo, así que los 7 tuvieron malo la respuesta, pero bueno, dije coincidencias de la vida, pero digamos, solo era un comentario nada más. Vaya, por ahí hace rato también les hice llegar un archivo que habla ahora sobre los triggers. Y nos vamos a comenzar ya a meter un poquito más a lo del módulo. Los triggers le dan una leidita más despacio después para que comprendan mejor. Los triggers simplemente son pequeñas porciones de código que hacen una tarea. Se le llama trigger, disparadores o desencadenadores. Los triggers lo que hacen es, como su nombre lo dice, ejecutarse o dispararse o autoejecutarse cuando están asociados a una tabla. Y a esta tabla se le asigna una tarea. Por decirle algo, se le puede asignar a 3 eventos. Se puede asignar un trigger, es decir, se puede desencadenar un trigger solamente en 3 eventos. En el evento insert, en el evento delete o en el evento update. Es decir, yo le puedo asociar una tarea a una tabla cuando yo inserto, cuando actualizo o cuando elimino. Se utilizan mucho también ya en la vida real se utiliza mucho en lo que son las auditorías. Por ponerles un ejemplo así bastante común, vámonos a la base de datos de un banco, al sistema de un banco. Ustedes saben que son datos, pero muy exageradamente sensibles lo que ahí se maneja. Entonces, esa información se cuida tanto y tiene una rigurosidad, una seguridad y una rigurosidad tan alta que son exageradamente sensibles, como decía. ¿Qué es lo que pasa con estos sistemas? La persona, el usuario, voy a decir, el usuario, un ser humano normal, lo voy a decir de esa manera. El usuario ni siquiera sabe qué es lo que hay atrás de todo eso. El usuario simple y sencillamente es capacitado para utilizar dicho sistema. Pero los usuarios finales, pues ellos a veces no son ni siquiera informáticos, mucho menos programadores, mucho menos administradores de bases de datos.
Muchos de estos ni siquiera saben que existe este tipo de cosas y para auditoría y toda la cuestión. Pero ¿qué es lo que pasa con todo esto? Imagínese este usuario se quiere pasar de listo, lo vamos a decir de esa manera, de listo, y yo quiero hacer una transferencia, por decirle algo, voy a hacer una transferencia de la máquina que yo utilizo a mi cuenta, por decirle algo. Si en la tabla esta donde se hacen los movimientos tiene asociado un trigger, cuando esta se inserta, se va a disparar. Entonces, las empresas lo que hacen es, tienen tablas para auditorías, que son tablas, digamos, que no están a la vista y no se usan en el sistema así como tablas normales o tablas regulares. Lo que sucede es que estas tablas recogen datos de ciertas acciones que el usuario hace. Imagínese el usuario, como lo decía hace un momento, si quiere pasar de listo y dice, de esta persona vino a hacer un depósito, yo voy a pasarme $10 a mi cuenta, por decir algo, voy a hacer una transacción. Al final del día, si alguien tiene familiares o amigos que trabajan en un banco, en cajas de crédito, se van a dar cuenta que auditan por día hasta el último centavo, que tiene que coincidir, así como está en el sistema, físicamente. Entonces esta persona dice, se pasa de viva, de lista y hace una transacción de $10 por decir algo a su cuenta. Se las ha, entre comillas, robado. Si tiene trigger asociados, esta tabla se va a disparar y en esa tabla de auditoría lo que hacen es guardar el nombre de la máquina que hizo la transacción, el nombre de usuario que hizo la transacción, a qué hora se hizo la transacción, qué tipo de transacción y un gran montón de cosas que simplemente el administrador de base de datos cuando quiere seguir algo, algo malicioso que ha pasado, simplemente revisa esta tabla y ahí aparece quién hizo la transacción, a qué horas la hizo, desde dónde la hizo, la IP de la máquina que la hizo. Entonces, hay un montón de cositas como estas que el usuario normal, lo voy a decir, el usuario normal, que ni siquiera es informático muchas veces, sino que solo se capacita para que use el sistema, que cobre y bla, 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 ni siquiera sabe de todo esto. Entonces, pero para esto sirve mucho, se utiliza mucho en la vida real lo que son los triggers. O sea, son cuestiones que se disparan automáticamente. Entonces, eso de la próxima clase vamos a tocar la parte de los triggers ya más enfocado en la parte de auditorías. Este día vamos a conocer, digamos, la parte básica de los triggers. Así que luego le dan una leidita más a la guía, así un poco más despacio para que lo comprendan. Yo me voy a enfocar más que todo en la parte práctica. Entonces yo por acá ya tengo abierto mi PHP y lo que tengo es una base de datos llamada disparadores, que en este momento tiene 4 tablas. Tiene una tabla llamada accesos, tiene otra tabla llamada accesos antiguos, productos y ventas. Les voy a colocar acá rápido para que vean las tablas. Voy a ver si las puedo hacer más cerca para que las alcancemos a ver. Con estas 4 tablitas son las que voy a utilizar para un ejemplo de cada uno de los triggers. Se me ha perdido una tabla, son 4. Bueno, quizás voy a hacer un poco más pequeña la pantalla porque no encuentro una tabla. Ya se las coloco grande de nuevo. Ahí está. Tengo una tabla que se llama acceso, simplemente tiene el usuario y clave. También tengo otra tabla llamada accesos antiguos, esa tiene un ID, tiene un usuario y clave también. Ya les voy a explicar qué vamos a ir haciendo con todo esto, solo quiero que veamos las tablas. También tengo una tabla llamada productos que tiene por ahí ciertos campos relacionados con ellos, nombre, existencia, precio, etcétera, etcétera. Y tengo una tabla que se llama ventas. ¿Qué es lo que pretendo hacer con estas tablas que tengo acá en esta base de datos?
como estamos hablando que los triggers son porciones de código que se auto ejecutan, que se disparan, lo que quiero hacer simplemente es, si se fijan, tengo una tabla llamada acceso, que es donde está guardado el usuario y la clave del usuario. Pero este usuario puede en cierto momento cambiar la contraseña. Entonces lo que yo quiero es llevar un registro de las claves antiguas, es decir, cuando el usuario cambie de la contraseña, que ésta se vaya guardando en una tabla, la anterior. Si ustedes se fijan, si han tenido la oportunidad de cambiar contraseñas en algunas páginas web, en algún sistema web, si utiliza una contraseña que ya utilizó, le dice, contraseña ya fue utilizada, nos va, por ejemplo, Facebook. Creo que Facebook no le deja utilizar una contraseña que ya anteriormente ha tenido. Y lo que hacen es eso, entonces llevan una tabla que va guardando las contraseñas anteriores y de ahí ven que realmente esa contraseña ya la tuvo y le dice que no puede porque ya la tuvo. Entonces la idea es ahorita, si el usuario cambia la contraseña, que me vaya creando un respaldo en otra tabla de las contraseñas que ha ido cambiando, de las contraseñas antiguas. Entonces para ello le vamos a asociar un trigger a la tabla acceso en su evento update. Entonces vamos al update primero. Así que voy a regresar acá a la parte del SQL y por ahí si tienen a la mano el archivo que se les ha enviado ahora sobre los triggers, solamente vamos a ver la sintaxis. La sintaxis de los triggers ahí la tienen en la paginita. Es muy parecida a los procesos almacenados, solo que ahora ya no es procedures, sino triggers. Vamos a bajar un poco por acá. Aquí está. Aquí está la sintaxis. Siempre igual se comienza con la palabra delimitador, en inglés delimiter, y luego lo mismo, create trigger, nombre del trigger, y luego puede estar before o after. Eso es otra cosa. El trigger se puede disparar en dos momentos. Se puede disparar antes, perdón, se puede disparar antes o después del evento que nosotros le decimos. Entonces la sintaxis es create trigger, nombre, decirle si es antes o después del evento. ¿De cuál evento? Puede ser el evento insert, delete o update. Solamente en esos tres eventos un disparador se puede ejecutar. En un select no, solamente insert, delete o update, solamente en esos tres eventos. Y hay que decirle si se va a ejecutar antes o se va a disparar después que haya sucedido el evento. Luego viene on, nombre de la tabla, es decir, a qué tabla le vamos a asociar el trigger. Entonces, on, nombre de la tabla a la que va a estar asociada. Luego viene la palabra reservada for each row, es decir, por cada fila. Por cada fila que haya un evento, el trigger se va a disparar. Luego vienen los delimitadores begin end, que entre ellos dos quedan las instrucciones o el script de qué es lo que va a hacer al dispararse este trigger. Entonces, vamos a ir al código. Vamos a ir al código y vamos a comenzar haciendo eso. Vamos a crear un usuario. Si yo le hago un select a la tabla acceso, vamos a ver que no tengo nada, la tabla está completamente en blanco. Entonces lo primero que yo voy a hacer es crear un usuario y luego voy a hacer un update para que se dispare el trigger. Pero lo que debo hacer primero es crear el trigger, obviamente, porque no tengo ningún trigger creado. Entonces lo que vamos a hacer primero es, vamos a crear el trigger. Vamos a crearle un disparador a la tabla acceso. Entonces vamos a comenzar diciendo delimiter o delimitador. Aquí le vamos a decir create trigger y le colocamos un nombre. El nombre puede ser realmente lo que usted quiera colocarle. El nombre es lo de menos. Pero siempre el nombre es bueno que vaya asociado con lo que va a hacer. Entonces, como se está tratando de un trigger que se va a disparar al cambiar la contraseña, entonces yo le voy a colocar update password.
Le voy a agregar a mi trigger como nombre update password, actualización de contraseña. No es necesario el nombre este, como repito, le puede colocar lo que quiera. Luego le tengo que decir si se va a ejecutar antes o después de que suceda la actualización en este caso. Yo le voy a decir before, después de que, antes de que, perdón, antes de que inserte, antes de que actualice, antes de que elimine. En este caso, como estamos hablando de una actualización, entonces yo le digo before update, que se ejecute antes de actualizarlo. ¿En dónde? O sea, ¿cuándo se va a disparar? Cuando yo actualice en qué tabla? En la tabla acceso. Entonces hasta ahorita le he colocado un nombre a mi triggers, le he dicho que se va a ejecutar antes de una actualización y que esta actualización va a suceder en la tabla acceso. Hasta ahí vamos bien. Luego siguen las palabras reservadas for each row. Y luego los delimitadores, begin, end. Y aquí al end le agregamos el delimitador. Y ahora sí, entre estas dos palabras de begin, end, voy a colocar el script que quiero que haga cuando suceda una actualización en la tabla acceso. Recuerden lo que vamos a hacer. Cuando haya una actualización en la tabla acceso, yo quiero que me cree en la tabla llamada acceso antiguo, que me guarde la contraseña que estoy cambiando. Es decir, que me guarde la contraseña vieja, digámoslo de esa manera, para llevar un registro de todas las contraseñas que el usuario vaya cambiando. Entonces lo que yo quiero hacer realmente es un insert. ¿Un insert en dónde? Un insert en la tabla llamada accesos antiguos. Y necesito tomar ciertos valores de la tabla acceso. Entonces lo que voy a hacer es un insert into. ¿En dónde? En la tabla accesos antiguos. ¿Qué valores tiene esta tabla de accesos antiguos? Solamente tiene el ID, pero es un autoincremental, así que no lo voy a mandar. Solo tiene aquí lo podemos ver, voy a desplegar aquí en la esquinita. Solamente tiene dos columnas. Tiene usuario y clave, y tiene el ID, pero es autoincremental, así que no lo tocamos. Solo necesito que me mande para la tabla acceso antiguo el usuario y la clave vieja. Entonces yo le digo acá que necesito los datos del usuario y la clave. Le mando los campos que la tabla acceso antiguo tiene. ¿Qué valores son los que voy a enviar? Voy a darle un espacio acá para que logremos ver mejor. Lo que estoy haciendo es creando el script de qué va a hacer el trigger cuando se dispare. Lo que va a hacer es hacer un insert into, dice en la tabla accesos antiguos, esa tabla tiene el campo usuario y el campo clave. ¿Qué valores son los que le voy a enviar? Los valores que le voy a enviar, y aquí vienen otras dos cosas nuevas. Por eso les repito, creo que ya son como 3 veces con esta, para que entiendan, para que no les cueste entender un poco la clase de ahora. Si gustan después la pueden ver, pero denle una buena leída a la guía, porque en la guía van ciertas notas que hay que tomarlas en cuenta. Y aparte de la teoría que está en la guía, pero sí, denle una buena leída y si tienen problemas, pueden ver la clase de nuevo, pero con la guía bien leída, para que no les cueste. Porque aquí vienen otras dos palabras nuevas, y es la palabra all y la palabra new. ¿A qué hacen referencias la palabra all y la palabra new? Los que pues más o menos les gusta el inglés, tienen una idea. All hace referencia a lo antiguo, a lo viejo, y new a lo nuevo. Como se trata de un update, se supone que el dato que va a ser modificado es el dato antiguo y el nuevo va a ser el dato por el cual va a ser reemplazado. Y entonces yo necesito, ¿qué es lo que necesito guardar en la tabla de accesos antiguos? Yo necesito guardar el campo o el dato que va a ser reemplazado. Entonces, acá sucede otra cosa. Yo no puedo tener acceso a datos de la tabla acceso directamente. Solo puedo tener acceso a la tabla a través de los operadores o las palabras reservadas all y new.
Entonces yo le digo que quiero obtener ahorita, yo quiero obtener ese dato que va a ser reemplazado, que es la contraseña. Bueno, de hecho necesito el usuario y la contraseña. El usuario va a seguir siendo el mismo, así que no hay problema. ¿Cómo accedo al campo de la tabla acceso? Recuerden que estoy jugando con dos tablas. Realmente quien tiene los datos es la tabla acceso. Y yo necesito acceder a estos datos de la tabla acceso. ¿Para qué? Para llevármelos para la tabla accesos antiguo. Y acá lo que me dice la tabla es que yo necesito usuario y clave. Pero yo necesito, el usuario no va a cambiar. El usuario, con ese no lo tocamos. Pero la clave, yo necesito llevarme la clave antigua. Entonces les decía, no puedo tener acceso directo con el nombre de la tabla. Es decir, yo no podría colocar acceso.usuario. Luego acceso.clave. No se puede tener acceso a una columna con el nombre de la tabla que está asociado al trigger. ¿Cómo entonces obtengo o llego hasta el dato que quiero extraer? Solo con las palabras all y new. Entonces yo le digo all, punto, y el nombre de la columna que quiero acceder acá en la tabla llamada acceso. Si yo voy a desplegar la tabla acceso, tengo usuario y clave. Entonces yo le digo all.usuario, coma, all. Si yo le digo new, me va a agarrar la clave nueva. Pero yo no quiero guardar la clave nueva, yo quiero que se guarde la clave vieja, la clave que está siendo sustituida en este momento. Entonces yo le digo all.clave. Punto y coma para cerrar el script. Y ahora vamos a ejecutar este script. Antes de ejecutarlo, así brevemente, tengo que he creado el script, create trigger. Este update password simplemente es un nombre. Es un nombre cualquiera. Aquí le hubiésemos podido poner gato si hubiéramos querido y no pasa nada. Le estoy diciendo before que lo ejecute antes. ¿Antes de qué? Antes de actualizar. ¿En dónde voy a actualizar? En acceso. Es decir, cuando haya una actualización en la tabla acceso, este trigger se va a disparar, se va a ejecutar. ¿Y por qué se va a ejecutar? Una vez por fila. Es decir, si hay 10 actualizaciones, se va a ejecutar el trigger 10 veces. Por eso es for each row. Fila una vez por fila. Luego begin end, esas son palabras reservadas que me delimitan el script. ¿Y qué quiero que haga cuando este trigger se ejecute? Lo que quiero es hacer un insert into en la tabla accesos antiguos. ¿Hola? Sigo. Quiero hacer un insert into en la tabla accesos antiguos. Y esta tabla tiene como campo una columna llamada usuario y otra columna llamada clave. ¿Qué valores son los que yo le voy a enviar a esta tabla llamada acceso antiguo? Necesito mandarle el usuario y la clave vieja que va a ser sustituida. Y para ello utilizo la palabra all o podría usar la palabra news en el caso que fuera necesario. Repito, no puedo tener acceso a los datos a través del nombre de la tabla, que en este caso es acceso, sino que solo a través de all para referirme a un dato antes de actualizar o new a un dato posteriormente actualizado. Entonces voy a ejecutar este trigger. Y ahí me dice que se ha ejecutado correctamente. Profe, Hola. Brandon me acaba de mandar un mensaje y dice que se salió de la clase porque se le fue el Inter. Ah, vaya, si tiene Inter es lo que vuelve a entrar. Solo le voy a dar, quiero ver. Si ahorita no hay nadie en espera. Ahí si no, Vaya, le voy a decir. si no, pues dígale que ahí voy a subir. La clase después yo la voy a subir por cualquier cosa. Ok. Ajá, gracias. Vaya, ya está creado el trigger. Hoy lo vamos a probar. Tenemos la tabla acceso y la tabla acceso antiguo. Para que este se ejecute, lo que yo tengo que hacer es una actualización en la tabla acceso, porque es lo que hemos programado. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer un insert en la tabla acceso para luego actualizarlo y hacer que este trigger se dispare. ¿Cómo veo si una tabla tiene trigger asociado?
Si se fijan, yo acá en mi base de datos que se llama disparadores, yo tengo 4 tablas. Si quiero ver si alguna tabla tiene un disparador asociado, si se fijan, ya casi me sacó bueno, solo da 40 minutos, 45, ya casi nos va a sacar de la clase. Ahorita vamos como a la mitad de la clase, así que después que termine y nos saque, yo les voy a volver a mandar otro enlace para que vuelvan a entrar y terminemos la clase. Porque estaba probando la otra aplicación de Meet, pero me da problemas con el micrófono, porque esa sí es ilimitada, pero me da problemas. Así que cuando se salgan o nos saque el sistema, están pendientes que les coloque el otro link para que vuelvan a entrar, por favor. Vaya, sigamos. Les decía, tengo 4 tablas. Si yo quiero ver si alguna tabla tiene un trigger asociado, yo despliego y aquí nos va a aparecer la palabra disparadores. Si se fijan, la tabla acceso ya tiene 1. Si yo los despliego, ahí voy a ver el nombre. Y el nombre es el que nosotros le acabamos de colocar, que le colocamos update password. Si se recuerdan en clases cuando vimos procedimientos almacenados, es exactamente lo mismo. Si yo hago clic acá en el disparador, ahí me aparece esta ventana. Si se recuerdan, es bastante similar a lo de los procedimientos almacenados. Aquí tengo el nombre, la tabla que está asociada, en qué tiempo se va a ejecutar, si antes o después, y el evento, el update. Y aquí está el código, qué es lo que va a hacer. Así que ya vimos que ahí nos aparece ya el trigger asociado a la tabla acceso. Entonces, para que este se dispare, yo debo de hacer un update en acceso. Entonces, pero como no tengo nada que actualizar, primero voy a insertar un dato. Vamos a decir, insert into acceso. Y este me va a pedir los dos valores que son usuario y clave. Y los valores que vamos a insertar son, vamos a insertar un usuario que se llame Inco, le vamos a poner. Y su contraseña va a ser Charlatenango. Voy a bajar esto acá para que alcancemos a ver. Estoy haciendo un simple insert, así que voy a insertar este dato en la tabla acceso. Ahí ya se insertó. Ya tengo un dato insertado. Para lograr que el trigger se dispare, yo debo de actualizar, porque eso es lo que le hemos dicho. Que se actualice que se dispare cuando se actualice algo en la tabla acceso. Si yo hago ahorita un select a la tabla a accesos antiguos, vamos a ver que no tengo nada. Pero para comprobar, se los voy a ejecutar. Y si se fijan, la tabla llamada accesos antiguos no tiene absolutamente nada en este momento. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita para lograr que el trigger se dispare? Voy a hacer un update en la tabla acceso. Entonces le voy a decir update acceso set, creo que se llama clave. Le vamos a cambiar la contraseña a este usuario. Entonces ahora la clave ya no va a ser Chalate, sino que la vamos a poner, ¿qué le ponemos? La nueva le vamos a poner. ¿Cuándo? Entonces para que no se nos actualice todo, aunque solo tenemos un campo, pero le vamos a dar al where. Queremos que esta clave se actualice cuando el usuario sea Inco, le colocamos, si mal no recuerdo. Vale, con esa línea lo que estoy haciendo es hacerle un update en la tabla llamada acceso. Estoy cambiando la contraseña. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Lo que debería de hacer es, ya se imaginan ustedes, ya imagino que a estas alturas ya, como decimos a buen salvadoreño, ya agarraron la onda de qué es lo que debería de hacer. Debería de dispararse el trigger y guardarme en la tabla llamada accesos el nombre del usuario y la clave antigua que tenía. La clave antigua, la que estamos cambiando, es Chalatenango. Ahora la clave va a ser la nueva. Vamos a ver qué pasa si yo ejecuto este trigger. Y ahí me dice que la consulta pues ya fue ejecutada.
Le voy a hacer un select ahora a la tabla accesos antiguos y debería aparecer un registro. Veamos si es cierto, yo le hago un select. Aquí está. No sé si alcanzan a ver, está casi abajo acá. Y si se fijan ya hay un dato registrado en la tabla llamada acceso antiguo. Y aquí tenemos que el usuario llamado Inco cambió la contraseña y la contraseña que antes tenía es Chalatenango. Y pues la que tiene ahora es la nueva. Si yo quisiera hacer otro, pues vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Así que ya no tendría sentido estar haciendo lo mismo. Solamente era para que se dieran cuenta que el trigger se ejecutó automáticamente y realizó la tarea que nosotros le habíamos dicho. Así que ahí tenemos un trigger con el evento update. No sé si tienen alguna consulta hasta acá o seguimos con los otros dos eventos. Voy a hacer un ejemplo con cada evento. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita o continúo con los otros dos. Continúe, profe. Continúe, Vale. profe. Vamos a crear ahora un trigger con el evento insert. Voy a irme nuevamente a las tablas o solo se los voy a mencionar. O acá está. Si se recuerdan, yo tenía por ahí también dos tablas. Una que se llamaba productos, que están viendo acá. Y tengo también otra tabla llamada ventas. ¿Qué es lo que voy a hacer para que comprendamos un poco el ejemplo? Un ejemplo bastante sencillo. Lo que voy a hacer es, cuando haya una venta, estas tablas no están relacionadas. Ya vamos a ver si funciona o no, aunque estén relacionadas o no. Cuando yo hago una venta, imagínense que yo tengo 50 mouse, por decir algo, de manera física, y si yo vendo 10, la cantidad, la existencia de ese producto, obviamente en el sistema me debería de bajar, de restar. Entonces lo que voy a hacer es que al haber una venta de un producto, asociarle un trigger a esta tabla que se autodispare y que me reduzca la cantidad en la tabla productos. Es decir, si yo vendo, es obvio que necesito que la cantidad en físico también me distribuya, que me disminuya. Entonces yo voy a asociar un trigger a eso. Vamos entonces a ello. Voy acá a SQL. Bueno, primero veamos qué tienen las tablas. Tengo la tabla productos. La tabla productos tiene un código, tiene un nombre, tiene una existencia y tiene el precio. Y la tabla ventas lo único que tiene es, bueno, tiene su ID, el ID del producto vendido, la cantidad que se está vendiendo y el precio, nada más, solamente. Entonces la idea es cuando haya una venta, se dispare un trigger y que vaya a la tabla llamada productos y disminuya la cantidad que se ha vendido. Entonces para ello lo que vamos a hacer es crear el trigger. Comenzamos, delimiter, create trigger. Le colocamos un nombre. Recuerden, esto puede ser cualquier nombre. Yo le voy a colocar insert ventas, que es el nombre del trigger. Le vamos a decir que se ejecute antes del insert, before insert. ¿En dónde? En la tabla ventas. Es decir, cuando haya un insert en la tabla ventas, se dispare. Y aquí le decimos las palabras reservadas for each row. Y los delimitadores, begin, end. Ya tengo por ahí la estructura y ahora solamente me hace falta programar qué va a hacer cuando se inserte en la tabla ventas. Lo que necesitamos que haga cuando se inserte en la venta, ¿qué es? Hacer un insert, un update o un delete en la tabla llamada productos. ¿Cuál de los tres eventos quiero que se vaya para la tabla productos? Necesito hacer un insert, un delete o un update en la tabla productos. ¿Alguien ya me entendió la idea del problema y me puede decir
¿Qué va a pasar en la tabla productos? Se va a insertar. No, no voy a hacer un insert. O sea, cuando yo haga un insert en la tabla ventas, se va a ejecutar el trigger. Ande las patas para arriba, papá. Ella que se está atrapando allá, enfrente. Ya sé. Solo voy a esperar un ratito que se conecten los demás, que solo 4 veo. Vamos a esperar a Anderson un ratito que ya no se conectó. Tal vez se conecta. Bueno, sigamos. Vaya, estábamos acá, nos hemos quedado acá y la pregunta era, bien, yo creo que sí entendemos eso, que el trigger se va a disparar cuando yo haga un insert en la tabla ventas. Eso ahí creo que no hay donde perderse. ¿Cuándo es que se va a ejecutar? La pregunta es, ¿qué quiero hacer cuando esto se ejecute? Es decir, la tarea que va a hacer este trigger, ¿qué es? ¿Es un insert, es un delete o es un update? Recuerdo el problema. Cuando se inserte en la tabla ventas, lo que yo quiero hacer es disminuir la cantidad vendida en la tabla productos, en un campo que se llama cantidad o existencia, no recuerdo cómo se llama en la tabla productos, pero yo quiero disminuir esta cantidad vendida. Entonces, ¿qué tarea debería de cumplir en la tabla productos? ¿Es un insert, es un update o es un delete?
¿Alguien tiene una idea de qué tarea sería que va a ejecutar este trigger en la tabla productos? Por ahí me decían un insert. No voy a hacer un insert. Y no nos confundamos. El trigger se va a ejecutar cuando haya un insert en ventas. Eso creo que estamos claros. Va a ser un insert lo que va a disparar el trigger. Un insert en la tabla ventas. Pero en sí la tarea que va a hacer el trigger, que es, recuerden que las begin end es donde yo escribo el script, es donde programo qué es lo que va a hacer el trigger. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer en la tabla productos? ¿Un insert, un delete o un update? Vale, continúo. Recuérdense que el registro en la tabla ventas, en la tabla productos, ya existe. Yo tengo productos y de estos productos que tengo voy a hacer una venta. Entonces lo único que yo necesito hacer es una actualización. Yo tengo, por decir algo, 100 productos, pero vendí 10. Necesito que esta cantidad se me actualice automáticamente cuando haya una venta. Entonces la tarea que va a ejecutar este trigger es un update en la tabla productos. Entonces le voy a decir update productos y le voy a decir que le asigne, veamos la tabla productos. En productos hay una columna llamada existencias, que es la que necesito que se me actualice. Ahí tengo la cantidad de producto disponible, pero como hay una venta me va a disminuir. Entonces le digo que asigne a existencia. Esto va a ser igual a la tabla productos, es decir, el campo existencias menos este campo llamado existencia es lo que actualmente está ahí guardado. Por decir algo, si yo tengo 100, este valor sería 100 menos, ahora lo que necesito es acceder al valor de la tabla ventas para extraer el campo, en el campo el número de artículos que yo estoy vendiendo para que me haga la resta. Es decir, de lo que tengo actualmente, réstemele la cantidad que actualmente estoy vendiendo. ¿Y cómo accedo a ese campo de la tabla ventas? Recuerden, en la tabla que dispara el trigger, yo no puedo acceder directamente con el nombre. ¿Por qué acá sí estoy escribiendo el nombre de la tabla productos? ¿Por qué uso el nombre para acceder a la columna, para extraer el dato? Porque productos no es la tabla que está disparando el trigger. Entonces, la tabla que yo no puedo acceder con el nombre es la tabla ventas, porque ella es la que está ejecutando el trigger. Pregunto antes de continuar, ¿a través de qué accedo a los datos de esta tabla ventas? Hasta el perico se cayó, miren. Alguien me dice a través de qué accedo a la columna que tiene la cantidad que estoy vendiendo. Veamos la tabla ventas. Venta, acá. La tabla ventas tiene una columna llamada cantidad, que es el número entero que se está vendiendo, es decir, la cantidad de productos. Entonces, esta cantidad que se va a insertar en la tabla ventas es la que yo necesito restarle a la cantidad en existencia de la tabla productos. No sé si se entiende la lógica está bien fácil de entenderle, pero yo sé que la lógica no todos tenemos la misma. Entonces a algunos nos cuesta entender un poquito, otros la entendemos a la primera. Entonces, pero el problema está bien sencillo. Yo hago una venta, tengo un campo llamado cantidad, de que es donde voy a colocar el número de productos que se están vendiendo,
Y lo que necesito es restar esta cantidad de productos en la tabla llamada productos, donde hay un campo llamado existencia. Entonces, ya accedí acá con esta palabra productos.existencia, ya accedí al dato actual que tiene la tabla productos. Sí, pero a eso necesito restarle lo que yo estoy vendiendo. ¿Cómo accedo a la columna que tiene llamada cantidad de la tabla ventas, que es lo que estoy vendiendo actualmente? ¿Cómo lo resto? ¿O cómo accedo a él? ¿Alguien que me ayude? Ninguno. Gisela, ¿cómo Estoy accedo al...? pensando, no sé. Está Pero no pensando, sé. vaya. Ajá, pero no sé. Hace ratito lo dije. Yo no puedo acceder directamente a la tabla que dispara el trigger con el nombre. Solo lo puedo acceder con la palabra all o la palabra new. Repito, a la tabla que dispara el trigger no lo puedo acceder con el nombre de la tabla. Solamente puedo acceder a sus columnas a través de la palabra all o la palabra new. ¿Por qué no podría utilizar la palabra all en este caso? Porque es un insert. Significa que un insert nunca hubo un dato viejo. Pasemos las dos palabras a español para entenderlo mejor. All nos estamos refiriendo a algo viejo, algo anterior. Y nuevo, lo actual. ¿Por qué no puedo colocar la palabra all punto cantidad? Recuerden, la tabla ventas tiene la columna llamada cantidad, que es la columna donde coloco el número de artículos vendidos. Entonces, ¿por qué no sería correcto colocarle all punto cantidad? Si usamos un poco la lógica, un evento insert no puede tener un dato antiguo, porque antes de insertar la venta ya existía una cantidad para esa venta. No existía. Entonces por eso les digo, léanse bien el documento. Hay que usar un poquito la lógica. Si se fijan en la vez anterior, en el ejercicio anterior, yo usé all, sí, pero porque era una actualización. Significa que había un dato antiguo que iba a ser sustituido por un dato nuevo. Pero en este caso de un insert, en ningún momento existe un dato viejo para esta venta. Recuérdese que cada venta tiene su ID único. Entonces no me puede decir, sí, pero es que la venta anterior, sí, pero la venta anterior no tiene nada que ver con esta venta. No sé si entienden la lógica. Entonces yo no podría usar ya la palabra all, porque nunca ha existido un dato antiguo. ¿Qué va a existir? Un dato nuevo, que es el que yo voy a insertar en este momento. Entonces le digo new punto cantidad. Entonces la lógica que estoy usando es, actualíceme el dato llamado existencia de la tabla productos y asígnele lo que tiene en este momento producto.existencia, sí, pero a eso que está actualmente, réstemele lo que se está insertando actualmente en la tabla cantidad. Si no le colocamos el where, nos va a actualizar absolutamente todo. Entonces yo le digo, where, cuando productos.código, código producto es en la tabla productos hay un campo llamado código producto. Entonces le digo, cuando el código del producto sea igual, new.código producto. En la tabla ventas también hay un campo llamado código producto. Pero como recuerden, no puedo acceder a la tabla que ha disparado el trigger a través de su nombre. Lo que nosotros estamos acostumbrados es poner el nombre de la otra tabla acá, ventas.código producto. Pero la teoría me dice que no puedo accederlo, entonces le digo new. Punto y coma para cerrar el script. Y voy a ejecutar ahora este script a ver qué pasa. Le digo continuar y me dice que lo he ejecutado correctamente.
Ahora veamos qué tengo en las tablas productos y qué tengo en la tabla ventas. Voy a hacerle un select a productos y esta tabla sí yo ya le metí datos para no estar perdiendo el tiempo metiendo datos. Le voy a hacer un select a productos solo para que vean que ya tiene un montón de datos y la tabla productos ya tiene datos, tiene como 15 datos. Entonces, vamos a hacer una venta y esta columna llamada existencia, cuando yo haga la venta de, por ejemplo, de un mouse, digamos que yo vendo 20 mouse, esta cantidad debería de bajar en 20. Debería de ir actualizando todo esto el trigger. Veamos si es cierto, veamos si funciona el trigger. Me voy acá a las sentencias SQL y lo que voy a hacer para que vean es un select a la tabla ventas. Vamos a ver que no tengo nada, solo está creada. Entonces voy a la tabla ventas y la tabla ventas está absolutamente vacía. Entonces, vamos a hacer una venta del producto con código 1. Creo que era el mouse, si mal no recuerdo. Vamos a hacer la prueba con el producto ID 1. El producto con ID 1 dice que es un mouse y actualmente yo tengo en existencia 50. Vamos a vender 20 y eso nos tendría que quedar en 30. Vamos a ver si el trigger en realidad funciona. Entonces vamos a hacer un insert en la tabla ventas. Vamos a hacer una venta. Y la tabla venta tiene como valores tiene la cantidad, el código del producto, código producto, también tiene, no, perdón, voy a ver acá el orden que tiene la tabla, porque no lo puedo ver ahí. Voy a ver el orden que tiene las columnas, la tabla ventas. Código producto, precio y unidad. Precio y cantidad. Perdón, cantidad. Código producto, precio, cantidad. Código producto, tengo el precio y por último tengo la cantidad. Y como inicié sesión acá, me sacó de esta otra. Vamos a cerrar acá y vamos a volver a entrar porque ya me sacó. Vale. Ahí tengo la tabla, tiene los valores de la venta y ahora le digo, no, acá está malo esto. Y le mando ahora los valores que voy a insertar en la tabla. Recuerde que al hacer un insert en la venta va a disparar el trigger. Entonces el código producto que vamos a vender es el 1, recuerde que es el mouse. El precio lo vamos a asignar acá porque lo vamos a asignar manualmente. Y me está diciendo cuánto voy a vender del producto que tiene código 1. Le voy a decir que voy a vender 20. 20. Si se recuerda, el mouse tenía 50, pero como voy a vender 20, esto debería de quedar en la tabla productos con 30. Voy a ejecutar el insert. El insert se ejecutó. Y ahora vamos a hacer hoy vamos a ver qué pasó en la tabla productos. El mouse debe haber disminuido en 20. Vamos a continuar. Y si ahora si reviso, veo que la existencia del mouse ahora solo son 30. ¿Por qué? Porque vendí 20. Entonces ahí el trigger vemos que está funcionando perfectamente bien.
Antes de continuar con el último ejemplo, el otro ejemplo va a ser más corto. ¿Alguna pregunta con lo del trigger, con el evento insert? Quizás con esto nada más, quizás léanse las notas. Yo les he puesto por ahí unas notas en la guía donde habla sobre esto, cuándo utilizar new, cuándo all. Así que para que lo entiendan, denle una buena leidita a eso. Y antes de pasar al otro evento que es el delete, no sé si tienen alguna duda con el evento insert de los triggers. No, yo No. digo que no. Va. Entonces vamos a pasar ahora nada más al evento delete de un trigger, cómo hacer que se dispare cuando se hace un delete. Y para ello vamos a utilizar exactamente las mismas tablas, las últimas dos. ¿Qué pasa si el usuario, yo como comprador devuelvo el producto? A nivel ¿cómo les diría? A nivel de vida real y físicamente lo que pasa es que yo voy, devuelvo el producto y me devuelven mi dinero. Sí, hasta ahí todo tranquilo. Pero en el sistema, ¿qué pasa? Digamos que esos 20 mangos que yo acabo de comprar los fui a devolver por XY razón. ¿Qué pasa? Yo fui, me devolvieron mi dinero, devolví mi producto y tranquilo. Sí, pero en el sistema, ¿qué es lo que ocurre internamente? Según la lógica, ¿qué es lo que debería de pasar cuando ocurre esto? Tendríamos que crear un dato para eliminarlo, un código. Más o menos, por ahí más o menos vamos, algo tiene que ver con eliminar. ¿Qué es lo que tendríamos que eliminar para comenzar? Tendrían que pasar dos cosas. Internamente hablando del sistema, no hablando de la vida real. De la vida real ya dijimos que yo comprador llego, devuelvo mi producto, me devuelven mi dinero y se acabó el problema. Estamos hablando internamente del sistema, qué es lo que va a pasar en el sistema. Ya dice Anderson por ahí, habló de eliminar, ahí estamos bien, pero son dos cosas las que van a pasar internamente en el sistema. Primero, ¿qué voy a eliminar? ¿Qué tendría que eliminar? La venta. La venta. Uno, ¿qué es lo otro que debería de pasar en el sistema? Actualizarse la existencia de los productos. Actualizarse la existencia de los productos. Es decir, que hoy vamos como el cangrejo para atrás, ¿verdad? Va a tener 50. Exacto. Otra vez. Entonces, ahora debo de crear un trigger que se ejecute cuando haya una venta, cuando se elimine una venta. Es decir, en pocas palabras, cuando haya una devolución. Cuando haya una devolución de producto, yo tendría que borrar la venta y actualizar la cantidad de existencia. Porque si tenía 50, pero vendí 20, pero me regresaron esos 20, ¿cuánto debería quedar en existencia? 50. Entonces, cuando haya una devolución, yo tendría que asociarle un trigger que se ejecute cuando haya un delete en la tabla ventas. Y ahora ya no le voy a restar la existencia, voy a sumarle. Entonces veamos cómo haría eso. Voy a utilizar el trigger que tengo por acá en la tabla ventas. Voy a llevármelo el código porque solo vamos a modificar algo. Voy a llevarme esto, voy a cerrar esto acá y voy a escribir el código. Le voy a decir que voy a crear un trigger llamado delete ventas, le voy a colocar. O devolución le vamos a colocar. Cuando hay una devolución, ¿en dónde? No. ¿Cuándo lo podemos hacer? Lo podemos hacer antes o después. Le vamos a colocar que lo ejecute antes. Le vamos a decir que lo vamos a ejecutar cuando se dé un delete. ¿En dónde? En la tabla ventas. Entonces ya tenemos acá el nombre, cuándo se va a ejecutar y sobre qué método se va a ejecutar. Que se ejecute antes de que haya un delete. ¿En dónde? En la tabla ventas. Le decimos las palabras reservadas for each row. For each row. Los delimitadores.
Y ahora solo nos hace falta crear el script que el trigger va a ejecutar. Entonces siempre sería un update, lo vamos a escribir todo mejor manualmente. Sería un update en la tabla productos y le vamos a asignar al campo llamado existencias lo que tenga actualmente ese campo, productos.existencia, y ahora, ¿qué sería? ¿Una suma o una resta? ¿Le vamos a sumar a ese producto o le vamos a restar? Una suma, ¿verdad? Sumar. Una suma, porque va a subir mi cantidad en existencia. ¿Qué es lo que cómo accedo ahora al dato que recuerde lo que va a haber es un delete de la tabla ventas. ¿Cómo lo accedo a ese dato que va a ser eliminado? ¿Con un all o con un new? Con un all, porque no va a haber un dato nuevo. Ese es el dato viejo que ya está, el que se va a borrar. Entonces, all punto cantidad. Y luego solo le doy el where. Si no, pues va a actualizar todo. Where productos punto código, aquí está, código producto igual all punto código producto, código guión bajo producto, con punto y coma para cerrar el script, y ahora ejecuto. Y me dice que ha sido creado el trigger satisfactoriamente. Acá si yo actualizo, y voy a ver la tabla ventas, tiene ya dos disparadores asociados. Tengo el de evolución y el de insert ventas. Entonces, si yo hago el select a la tabla ventas, ahí debe de aparecer la venta que hice hace un momento de los 20 mouse o 30, no recuerdo. 20 mouse creo. Entonces, si yo veo, allí hay una venta. Si fueron 20. Si yo elimino esta venta, pues ya nos imaginamos qué es lo que debería de pasar internamente en el sistema. Si yo elimino esta venta, la cantidad de existencias de los mouse debería de ser 50. 50. Exacto, entonces vamos a eliminar esta venta y vamos a ver qué pasa si el trigger se dispara automáticamente. Esto tiene ID 4, entonces vamos a eliminar la venta. Vamos a eliminar la venta con ID 4. Entonces le vamos a decir delete from ventas cuando el ID sea 4. Ejecuto. Me pregunta que si realmente quiero ejecutarla, le digo que sí. Y me dice que tengo un error. Existencia, dice la columna existencias. Lo que está malo creo que no es esto, sino el triggers. Delete from ventas where ID 4. Y me está chequeando aquí un error y me dice la columna existencias es desconocida. Vamos a revisar el triggers. Update producto set existencia. Solo es existencia. Yo le coloqué existencia. Vamos a continuar. Y voy a volver a ejecutar el borrado de la venta. Voy a ejecutar esto. Y pues ahora me dice que sí, que ya se ejecutó la venta. Vamos a ver si se ejecutó el trigger en la primera vez, porque como tenía un error, vamos a hacer un select. A la tabla producto, vamos a ver qué pasó con la cantidad de los mouse. Y ahí está, si alcanzan a ver, ahora tenemos que los mouse hay en existencia
50. 50. Significa que el trigger está funcionando perfectamente bien y está realizando la tarea que nosotros deseamos. Así que ya hicimos un ejemplo de cada uno de los eventos y no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Yo sé que les van a surgir preguntas cuando lean el archivo y cuando se pongan a hacer la tarea. Por ahí el archivo lleva 12 ejercicios. Solamente son 12 ejercicios. A lo mejor ahorita no tengan dudas, pero cuando lean y se pongan a hacer los ejercicios les van a surgir. Pero si alguien tiene una duda ahorita, la puede hacer y tratamos de responderla. Del 1 al 10 más o menos, ¿cuánto se entendió, digamos, el problema? O la clase en sí, mejor dicho. 9. 8. 8, va, 9, va. Ojalá, yo espero que sí, para que no les cueste hacer los problemas, porque ahí van 12 ejercicios en la guía. Así que espero que no les cueste, pero igual, si alguna pregunta, duda, puede consultarla. Yo tengo una. Dígame. El ejercicio que acabamos de hacer ahorita, no está en el archivo que los mandó, No, ¿verdad? no. No, Ok. va, quiero ver si tengo aquí está la guía. Es que aquí dice de que los ejemplos se desarrollarán en la clase, en la nota 3. Exacto, es que si me pongo a colocarles todo el código allí y capturas de pantalla, se me van a hacer la guía de 20 páginas. Entonces, la idea es ver los ejercicios de manera práctica, haciéndolos acá en la clase. Si tienen cualquier duda, cuestión, pues pueden preguntarlo, la clase también ahí va a estar. Y solamente hay 2 ejercicios. Dice, dada la siguiente tabla, y les aparece ahí la tabla, dice, crear un trigger, dice, que antes de insertar el producto calcule el precio de venta. Vaya, voy a explicar esto rápido para que al momento que usted se ponga a trabajar no se vaya a confundir. Ahí solamente es una tablita, tiene el código, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tiene un campo que se llama valor venta. Y tiene un campo que se llama costo y tiene otro campo que se llama porcentaje ganancia. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Ese campo que se llama valor venta, ese campo va a ser calculado. ¿Cómo lo va a calcular? Lo va a calcular sumándole el porcentaje de ganancia al costo. Recuérdese que usted un producto que lo compró a $10, no lo puede dar menos de $10. Entonces, si el producto vale $10, usted tendría que sumarle a esos $10 el porcentaje de ganancia. Es decir, si usted dice, yo quiero ganarle 50% a mi producto, entonces usted le va a colocar en porcentaje de ganancia 50%. Entonces ahora el valor de venta, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al costo más el 50% de ese costo. Esto pareciera más bien un problema de algoritmo de primer año, pero ahora lo estamos aplicando en la base de datos. Entonces lo que tienen que hacer es investigar un poquito, y a eso iba, que no se queden solo con lo de la clase. Es mentira, ni aquí ni en la universidad le van a dar todas las herramientas que usted necesita para desempeñar un trabajo en la vida real. Si usted sigue en esta carrera y llega a la universidad, va a decir, no, es que en bachillerato nunca me enseñaron esto, nunca me dieron lo necesario. Luego usted va a salir de la universidad y va a entrar a su trabajo y va a decir, no, si es que en la universidad nunca nos enseñaron esto. En el bachillerato y en la universidad le van a enseñar lo básico. Si usted quiere seguir aprendiendo y de cosas nuevas, lea, investigue. Así que por ahí le va a quedar ese ejercicio, que ese valor llamado valor venta, ese campo, es calculado. Y eso lo va a hacer un trigger, que después que haya una inserción en la tabla productos, le actualice ese campo llamado valor venta. Ese valor venta, cuando haga el insert, lo puede mandar a 0. Como es un campo, tiene que mandarlo. Entonces usted hace el insert donde dice valor venta a 0, pero como va a tener un trigger asociado a esa tabla, cuando haya un insert de un solo va a actualizar el campo llamado valor venta, pues después le va a aparecer ya no valor 0, sino que un valor que le haya calculado el mismo trigger. Así que espero que comprendan la lógica del problema y no se vayan a estar quebrando tanto la cabeza por algo tan sencillo.
Así que espero que la explicación de esto les sirva para hacer la tarea. Y me perdí, vamos a ver, el ejercicio 2 dice... El ejercicio 2 dice, una empresa de renta de películas lleva un control en la base de datos. Y ahí aparecen entre paréntesis las dos tablas que va a necesitar. Va a necesitar una tabla llamada actores y va a necesitar una tabla llamada películas. Pero ¿qué va a pasar? El ejercicio sigue y dice, crear un trigger que eliminar un actor. Oiga bien, el crear un trigger que eliminar un actor, automáticamente se eliminen todas las películas relacionadas con este De actor. ese actor. Entonces va a crearle un trigger en el evento eliminar a la tabla actores, que cuando se elimine automáticamente también vaya a eliminar las películas relacionadas con este actor. Y usted me puede decir, profe, pero eso lo podemos hacer diciéndole un delete en cascada, como hemos conocido en clase. Sí, se puede hacer. Le creamos un delete o un update en cascada y cuando se actualice un actor, se actualizan las películas. Cuando se elimine un actor, también se eliminan películas. Lo podemos hacer perfectamente utilizando eso en cascada. Pero ahora lo queremos hacer con un trigger para poner en práctica esta clase. Lo vamos a hacer con un trigger, que cuando se elimine un actor, se ejecute automáticamente el trigger y elimine también todas las películas relacionadas con ese actor. Solamente esos dos son los problemas. Este tema lo vamos a seguir viendo porque tiene más para dar, pero nos vamos a quedar hasta el momento con esto. Así que... Profe, para el ejercicio 2 tienen que estar relacionadas las tablas. No es necesario, no es necesario. Sería necesario si queremos hacer un delete o un update en cascada, que nos lo haga automáticamente la tabla, la base de datos. Pero como es con un trigger, no es necesario. No. Le va a funcionar, estén relacionadas o no estén relacionadas. Si se fijaron los ejercicios de ahorita, la tabla productos y la tabla ventas, si vieron el esquema, no tenía nada relacionado. Pero como lo estoy diciendo con triggers, funciona correctamente. Así que no es necesario que las relacionen. Así que, ¿alguna otra pregunta, duda, reclamo? ¿No? No. Bye. Si no, pues nos escuchamos hasta la próxima. Vaya, pues cuídense, feliz semana. Gracias, igualmente. Adiós, gracias. Bye. Adiós. 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 Adiós.